aquí tantas cosas en paz, este reencuentro de amigos viejos. Ya Ana Mercy prometió ir a San Cristóbal a ver si se soluciona el asunto del tránsito, pero Ana Mercy, mejor solucionalo aquí. Claro. Porque no te me vayas para allá, porque está un diputado joven. Bienvenido, Eddie Montaz, por aquí, este joven. Las casualidades son interesantes. Sí. Cuando vino todo ese movimiento de jóvenes para ocupar las curules, Eddie Montaz fue uno de los más aplaudidos. Aunque el concepto de juventud, en mi generación todos comenzábamos jóvenes, pero no había redes para que lo dijera. Uno comenzó a ser persona pública a los 24, a los 23 años, sin bulla. Entonces, casi en el momento que Eddie Montaz tiene que decidir si se repostula o no, si vuelve a optar o no, aquí en producción discutíamos, pero hay que ir llamando a esos jóvenes a ver cuál ha sido su inventario, qué tan bien les ha ido y qué dice su comunidad. ¿Usted está satisfecho, Eddie Montaz, de todo lo que ha pasado? Y además le damos ya formalmente la bienvenida, le mostramos nuestro afecto. Y usted sabe que es una provincia con muchas personas queridas. Carolina tiene parte de su corazón por allá. Claro que sí. Parte y media, yo diría. Ve. Y ustedes siguen siendo trujillitas, eso es un derecho, ¿no? El orden. Bueno, uno baila esos merenguitos cuando lo dejan. Primero, buenas tardes, agradecido de que me hayan invitado, Carmen, Ana Mercy. La invitamos a tomar aquí, no se dice que ella, yo voy avanzando con un café. Y Carolina, que tiene raíces muy arraigadas en San Cristóbal, pero sobre todo a todas esas personas que nos escuchan y que escuchan su espacio. En el Parque San Cristóbal están todos pendientes. Comenzaron a escribirme temprano que a qué hora era que iniciaba, porque en el primer bloque yo no estuve. Entonces ahí yo estaba fuera de yo espérense un momentito, pero nada. No, que no queremos manifestaciones ahí afuera, que a los bienvenidos no les gusta eso. Siempre y cuando sean pacíficas y con pancartas, yo creo que se puede, pero vaya. Pueden traer los pasteles. Interesante. Para celebrar a él. Y un dumplincito también caería bien. Y en San Cristóbal, bueno, sí. Sí. Es cierto. El dumplín de San Cristóbal, por demás, es mejor que el de San Pedro. Mucho Después mejor hablamos que el de San Pedro. y de los pasteles y demás, y de la resolución también. Vamos a hablar de qué usted ha hecho durante todo este tiempo en la Cámara. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Han sido 3 años de arduo trabajo. 3 años de arduo trabajo, donde iniciamos con una ilusión de producir profundas transformaciones, pero con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta que en democracia, sobre todo en los congresos, hay muchas cosas que tú te imaginas desde antes, pero la lucha constante en el día a día que provoca esos cambios. Particularmente tenemos diferentes formas los diputados de producir cambios en nuestras comunidades, que son mediante leyes o mediante proyectos de resolución, donde necesitamos inclusión en el presupuesto para ese tipo de obras. Personalmente, yo tengo una inclinación por los temas legislativos que tienen que ver con el tema de salud en República Dominicana y sobre todo de manera general en la seguridad social. En el Congreso reposan proyectos de leyes míos para que sea incluida la salud mental dentro de la seguridad social, para que también esa nutrición, desde una simple consulta hasta un procedimiento bariátrico, también sea incluido. Formo parte de la comisión bicameral que estudia la modificación de esa ley 8701, que yo diría que después de la Constitución es la ley más importante que tenemos en la República Dominicana, porque es el marco regulatorio de toda la seguridad social. Con relación particular con temas de San Cristóbal, nosotros 3 funciones determinantes: legislar, fiscalizar y representar. El tema de la representatividad es un contacto constante con la población y nosotros. En el tema de legislar, básicamente ese tema de esos proyectos de resoluciones, por ejemplo, tenemos la necesidad en San Cristóbal de tener hospitales en distritos municipales que están muy cerca, también para contribuir con esa situación que tenemos en San Cristóbal, porque el problema básico, desde mi punto de vista de San Cristóbal, que usted bien lo decía en principio, ese tema del tránsito, el problema básico del problema del tránsito es que tenemos los servicios centralizados en medio de la ciudad. Entonces, sí,
una población que ha tenido un crecimiento constante, una ciudad dormitorio donde vivir en San Cristóbal, que a 15 minutos, 20 minutos del centro de la capital, trasladarse. La descentralización de esos servicios, bancos, supermercados, mercados, hospitales, esa descentralización de la ciudad es lo que va a provocar ese descongestionamiento que se necesita. Y sobre esa base, hasta donde el brazo nos llega como legisladores, entonces hemos solicitado la inclusión en ese presupuesto de diferentes obras que se necesitan en la ciudad. Por ejemplo, esos 2 hospitales, uno en Atillo y otro en Atodamas, de segundo nivel. La culminación, en estos días le voy a comprar un bizcocho para celebrarle 2 años al inicio de la transformación del estadio de fútbol que se empezó a remodelar. Tan bonito eso. Sí, al lado del Loyola, se empezó a remodelar y tiene 2 años. No sé si iré a sembrarle una cuanta mata de plátano, yo creo que le sacaríamos provecho, sobre todo en este momento que la comida está cara, o si le celebraríamos un cumpleaños. Da mucha pena ver los niños practicar en la calle o en el parqueo del polideportivo fútbol cuando diariamente lo hacían. La culminación de un puente peatonal que mucho la gente lo solicita en esa 6 de noviembre que comunica una comunidad de otra, que yo creo que esas son 3 años que le vamos a celebrar. Vamos a tener que comprar un bizcocho un poquito más grande porque ya son 3 años. Y una unidad de hemodiálisis para el Hospital Juan Pablo Pina en San Cristóbal. Y una serie de otras obras que nosotros necesitamos, que yo creo que San Cristóbal también va a desarrollarse como 2 pasos a desniveles también, que van a contribuir con la facilidad de la movilidad en San Cristóbal. Pero te das cuenta que independientemente de estén en oposición, y personalmente no me voy a cansar de hacerlo, como también formo parte de esa comisión de Hacienda que está en el Congreso, te das cuenta que en vez de incrementar el presupuesto en inversión pública para San Cristóbal, lo que vemos que desde el Poder Ejecutivo se introduce al Poder Legislativo en la parte que a mí me toca, y por eso no he votado por esos presupuestos, es que se ha reducido esa inversión pública en San Cristóbal, pese a que nosotros somos una de las ciudades que más le aporta al Producto Interno Bruto en República Dominicana, al punto que el presupuesto de inversión pública del 2023, lo he cuestionado muchísimas veces, no solamente en la comisión, sino también fuera, se redujo cerca de 700 millones de pesos al 2023. O sea, una cosa es lo que te cuenta el lobo y otra cosa es lo que realmente vive Caperucita. Muchos primeros picazos, muchos anuncios, pero nada en esa base legal, que es lo que te provoca o que te ampara que ese Poder Ejecutivo pueda destinar esos fondos para el desarrollo de una ciudad de San Cristóbal. Pero lo importante en esto es no cansarnos de luchar, no cansarnos de proponer, no cansar de batallar por esos san cristobalenses que hoy en día me han dado el honor y la oportunidad de representarlos desde el Congreso de la República Dominicana. Diputado, ¿usted cree que la... Por cierto, está muy bueno el café. Sí, lo hacemos aquí, Carolina y yo, una marca especial. La colectividad, sus electores entienden la diferencia entre un diputado, un senador y un alcalde, porque siempre he pensado, y todas las personas de provincia lo percibimos así, que a veces le pedimos más a los diputados y a los senadores de lo que pueden dar o de lo que le pertenece al alcalde. Yo recuerdo hace unos años estuve en una campaña con el arquitecto Emilio José Brea García en San Francisco de Macorís, y la campaña de un representante ante el primer poder del Estado parecía de alcaldía, y lo que le pedían era de alcaldía. ¿Usted cree que en su comunidad, además usted pertenece a una familia tradicional de San Cristóbal, que me imagino que en cada esquina le piden algo, y de eso también vamos a hablar porque usted ha permanecido fiel a su partido de la estrella amarilla, pero díganos, ¿entiende el electorado eso en su comunidad? Miren, si se me preguntase a mí como un joven en formación todavía en esto, aunque ya tengo la oportunidad de hacerlo, yo creo que también muchas de las cosas que nos solicitan es producto de las expectativas que le generamos al electorado al momento de realizar la campaña electoral. Porque yo sí bien recuerdo que yo compartía con los electores cuando me tocaba conversar. Y yo le decía que el diputado, el legislador, que mañana le diga que le van a construir una carretera, lo bote de ahí aunque sea yo que se lo esté diciendo. Porque yo no voy a tener presupuesto
para resolverle un problema de una infraestructura. Ahora, yo garantizaba gestión, ser esa correa de transmisión entre ese poder ejecutivo, que es la que tiene la facultad de administrar los fondos públicos en las diferentes instituciones para ejecutar esa obra, y ese primer poder del Estado en el que yo estaba. Entonces yo creo que esa diferencia entre que le toca a ese electorado establecer entre quienes tienen una función u otra, yo creo que está muy marcada por el momento en el que nosotros realizamos el proceso eleccionario. Porque si cuando conversamos con nuestros electores se les explica hasta dónde está el brazo, hasta dónde llega el brazo de cada una de las funciones que nosotros tenemos, y probablemente no generamos las expectativas que mañana podría tener ese electorado, esa sociedad con nosotros, yo creo que hoy en día cerca de ese 67, 68% y creciendo, de sobre todo esa población joven, creería más en nosotros, que hoy en día tiene desafección por la política. Eddie, quienes seguimos tu carrera política, te vemos frecuentemente acompañar a familias que tienen alguna dificultad, y de manera muy particular, en el caso, por ejemplo, cuando hay el tema de la donación de sangre, que es un problema por resolver en la República Dominicana. Con relación a ese tema, ¿has sometido algún proyecto o qué tú crees que hace falta para que podamos resolver ese problema o atender ese problema en República Dominicana? Mire, sobre ese tema de manera particular, porque desde el Congreso tenemos dos formas de poder someter un proyecto: o lo sometemos de manera personal o acompañamos a algún colega que en algún momento determinado previo tuvo esa iniciativa. En este caso particular, el colega Ángel Esteves, también joven de La Vega, iniciando nuestro proceso de este año, este cuatrenio, sometió un proyecto para que en cada una de las provincias exista de manera formal un banco de sangre. Ahora, si a mí se me preguntase cuál es el análisis en el fondo que yo hago sobre este tema, porque independientemente de que yo hoy sea oposición, no se trata de ir con una pistola tirando los tiros sobre que alguien es el culpable, sobre todo quien gobierna, porque mañana probablemente a mí me tocará, y estoy absolutamente convencido de que me va a tocar estar gobernando, porque ni un día más ni un día menos, el 16 de agosto este gobierno le queda en el Palacio. Ahora, también hace falta algún tipo de políticas públicas donde se genere la conciencia ciudadana de la donación de sangre. ¿Por qué? Porque aquí en República Dominicana existen muchos bancos de sangre, pero faltan en un momento determinado personas que vayan a donar la sangre. O sea, yo creo que tenemos que aunar esfuerzos porque haya una cultura de donación de sangre. Y hay una crítica también que le tengo al sistema de salud, que me enteré básicamente en estos temas. Porque si a mí se me preguntase cuál es la mayor emergencia que a ti te solicita una comunidad como representante, que tampoco, aunque yo no tenga que ver nada con salud, no puedo cuestionar a la sociedad porque soy su representante. En un momento de desesperación, tú tratas de buscar a quien tú entiendes que podría tener una relación para resolver ese problema. Y es que ustedes sabían que el único seguro médico que en la Cruz Roja, por ejemplo, solamente te cobra una muy mínima parte por una pinta de sangre es el seguro Senasa. O sea, las demás aseguradoras, si tú tienes un seguro médico, no te cubre una pinta de sangre en el seguro. Y fue un caso de una joven. No te cubre el proceso de procesar la sangre. De una joven que, pobre, de una familia de escasos recursos en San Cristóbal. Me recuerdo que fue un domingo en la noche que tuve que trasladarme a la Cruz Roja y daba mucha pena ver que ellos necesitaban una cantidad X de sangre, tenían un seguro médico que cotizaban mensual, un seguro privado, me reservo el nombre, y no solamente le podía cubrir el seguro con eso. Ya nosotros emitimos una carta a la CISARRIL para ver qué sucede al respecto, porque está bien, hay muchas cosas que a mí me gusta también aclarar. En esos casos debían aunarse todas las bancadas
No importa Claro, el partido que sea, porque sí. eso es un asunto grave. Claro, que nos es afecta verdad. a todos. Solamente el seguro SENASA cubre el procesar la sangre. Exacto. Porque es importante orientar a la audiencia que cuando una persona dona sangre, no le ponen esa misma sangre. Claro que no. Y aún le fueran a poner esa sangre, hay que hacer una cantidad de análisis a esa sangre. Entonces, ese procesamiento de esa sangre implica unos costos. Entonces, el seguro SENASA tiene esa cobertura, pero los demás seguros privados no lo tienen incluido. Miren, y hay otra cosa que también aprovecho este espacio para aclararle a la sociedad y que vayamos generando conciencia sobre esos temas. Hay muchas de las cosas que he visto colegas, no lo cuestiono, de que para que se amplíe la cobertura de algún servicio, someten algún proyecto de ley. Y sabemos nosotros, una cosa es que si a mí me tocaría en un momento cuestionar al Congreso, no solamente al Senado, también a la Cámara de Diputados en la que estoy, es la tardanza que toman los proyectos por la burocracia que existe, porque probablemente mucha gente mañana te cuestione qué esto está haciendo, qué tú hiciste, cuáles resultados tuviste. Y hay una burocracia dentro de los congresos, natural en democracia, donde dilata mucho ciertos tipos de procedimientos. Sin embargo, las coberturas de los servicios de salud no dependen de una ley. He visto leyes de autismo, leyes de salud mental, para ampliar la cobertura. Y la cobertura es una reunión del Consejo Nacional de la Seguridad Social, donde se amplíe. Porque la ley lo establece, la 8701, que le da la facultad de que el catálogo de servicios de la Seguridad Social esté determinado por el Consejo, lo determina el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Perfecto. O sea, Claro, la así ampliación de los servicios no depende de una ley, porque el legislador en ese momento fue sabio. El legislador sabe que una modificación de una ley puede tardar años. ¿Cuántos años tiene el Código Penal modificándose en República Dominicana? Sin embargo, es probable que la sociedad en un momento determinado, por los avances de la ciencia, y cada día vamos descubriendo la solución más de los problemas, entonces le da la facultad a ese Consejo de la Nacional de la Seguridad Social para que amplíe esos servicios. Entonces, yo sí creo que si tanto la sociedad como la clase política entendemos básicamente eso, y muchos de los servicios que nosotros queremos que se amplíe de manera unificada, vamos a exigirle a ese organismo competente en vez de estar pensando en modificar ley, creo que nosotros vamos a tener mayores resultados cuando necesitemos que esa sangre la cubran los demás seguros, cuando necesitemos que esa salud mental la cubran los seguros médicos, que esa nutrición la cubran los seguros médicos, y una serie de procedimientos que muchas veces no me explico cómo es posible que la seguridad social te cubra la salud reactiva. O sea, yo tengo un problema del corazón, tengo un problema de azúcar, tengo un problema de cáncer, y me cubre el seguro, y la medicina preventiva no me lo cubre. Nos dice Francis que tenemos que hacer otra pausa, y antes de conectarnos o aprender a conectarnos con Ana Mercy, tenemos dos preguntas más para el diputado Eddie Montaz. La pausa, Francis. El sistema de salud y sus problemas, su alcance, siempre motiva llamadas, motiva reflexiones. El tiempo hoy, en este lunes 15, nos va a hacer desviarnos un poquito, pero creo, Carolina, que tenemos ese pendiente con Eddie Montaz y con otras personas que están preocupadas por ese tipo de aspecto, y usted en su curul puede hacer muchísimo, pero no podemos dejar pasar al político, y están ocurriendo muchas cosas. No hablemos de campaña, porque en campaña hemos estado desde el principio, ese no es el problema. Es que hay almas que salvar. Sí, almas Claro. que salvar. Entonces, ahora hay un conflicto en el partido, en 26 partidos, en relación con el porcentaje, con la Junta, pero la pregunta es, ¿usted va a permanecer en su partido? ¿Usted va a optar por una segunda postulación para quedarse en su curul y hacer las transformaciones legales que usted ha prometido? Lo primero es que nací en el PLD y estoy en el Partido de la Liberación Dominicana, y seguiré en el Partido de la Liberación Dominicana. Es normal en democracia que en un proceso electoral tú pierdas, porque participamos 20 y ganamos 4, por ejemplo, en San Cristóbal. Y personalmente yo me siento muy orgulloso del Partido de la Liberación Dominicana, aunque en la última etapa no dimos nuestra mejor versión, y por eso hoy no gobernamos, por las transformaciones que nosotros hemos logrado en los últimos 16 años, y que de Latinoamérica
hemos sido, y me gusta decirse a los compañeros, el partido más exitoso de los últimos 30 años. Si evaluamos toda Latinoamérica, el Partido de la Liberación Dominicana ha sido el partido más exitoso en Latinoamérica, no solamente por las victorias electorales, sino por el crecimiento del Producto Interno Bruto que ha logrado en la República Dominicana, que en comparación con otros países de Latinoamérica, entonces no se ha logrado en los últimos 30 años. Sobre la repostulación, yo soy un político. El político nunca cierra la puerta o a seguir donde está o a ir a un paso siguiente de donde está, pero me gustaría que en este momento, previo a que se abra el torneo electoral formal interno de los partidos, me permitan seguir trabajando por lo que la sociedad me eligió, que fue para que 4 años se los represente desde el Congreso. Yo creo que San Cristóbal y el país tienen muchísimos problemas, necesitan muchísimo de nosotros, sobre todo un contexto de inflación, de inseguridad y la problemática que nosotros tenemos ahora mismo de falta de gobernabilidad, para tratar de resolver los problemas de la gente. Y yo considero que todavía yo como legislador, San Cristóbal le demanda mucho de mí en esta etapa por la que mensualmente con los impuestos de los ciudadanos se nos va pagando. Algunos decimos desde afuera que en ocasiones el primer poder del Estado luce como esperando algo desde afuera. Como que ustedes no están empoderados, como si el Poder Ejecutivo no le pide algo y lo ordena rápido, o grupos fácticos no se lo piden, ustedes no se dan cuenta que son el primer poder del Estado. ¿Es una percepción desde afuera o ustedes saben el poder que tienen? Yo creo que sí, en gran medida, pero al final las 190 sillas que hay ahí la pone el pueblo. O sea, cada uno de nosotros, los representantes, es por un electorado que nos pone ahí. Y depende mucho de ese elector. Para mí es uno de los actos de responsabilidad más grandes, que tú mediante una cédula me da la facultad de que te represente durante 4 años. Yo creo que no hay, socialmente existen pocos actos de responsabilidad como esa, de que yo administre tus impuestos por 4 años. Es quien te pone ahí. Ahora, naturalmente, los partidos, que en democracia representativa son los que participan y tienen diferentes cantidades de número de curules dentro de la bancada, tampoco yo cuestiono cuando un partido u otro tiene los mecanismos de pasar o no X o Y proyectos dentro del Congreso, porque naturalmente tú tienes una visión distinta de cómo vas a gobernar. Por tanto, a veces me causa mucha risa cuando mucha gente cuestiona de que un partido determinado votó inclinadamente por un área o por la otra, porque al final son la visión de gobernanza que tienen los partidos políticos y también se manifiesta en el Congreso. No necesariamente tiene que ser el Poder Ejecutivo, o, por ejemplo, se han dado muchísimo, aunque en este cuatrenio, no tengo experiencias anteriores, pero sí esta, cerca del 90% de los proyectos que se han aprobado, tanto proyectos de aprobaciones de contrato como de ley, son enviados por el Poder Ejecutivo. Y me nace entender de que la pregunta de Carmen viene básicamente por ahí, y en grueso modo han sido cerca de esos 20 y tantos mil millones de dólares que se han tomado prestados, tanto del servicio del sector no financiero como el financiero, de estos 4 años, que lamentablemente la República Dominicana, cada ciudadano paga un alto porcentaje de intereses mensuales por dinero no ejecutado. Y otro muy lamentable es que mucho de ese dinero que se cogió, se ha cogido para gasto corriente y no gasto de capital. Sigue siendo bueno el muchacho, sí que tiene posibilidades de ocupar de nuevo la curul. Una pequeña pausa para regresar con Ana Mercy Otañez.